El Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, que es un instituto de los muchos que hay del CSIC en España, y en particular este está aquí en Barcelona, y se ocupa en particular de estudiar lo que es la contaminación ambiental de diferentes compuestos ambientales, que pueden ser compuestos orgánicos en particular, pero también metales, y dentro de los compuestos orgánicos estudian todo tipo de familias de compuestos, como los plastificantes, los pesticidas, los retardantes de llamas y demás. Y los estudiamos en diferentes matrices ambientales, que son matrices de agua, de sedimentos, de aire, y también se intenta mirar el impacto que pueden tener la presencia de estos compuestos en el medio ambiente y también en el ser humano. Mi grupo de investigación en particular en los últimos años se ha ido dedicando más en los contaminantes emergentes, como pueden ser algunos plastificantes como los bisfenoles, los ftalatos, los organofosforados, y también se estudian los pesticidas, en particular los pesticidas más hidrofóbicos, y también estudiamos los que son nuevos contaminantes emergentes, como por ejemplo, aparte de los retardantes de llamas, otros compuestos que pueden estar incluidos en nuevas legislaciones europeas y que se siguen incluyendo debido a su toxicidad y su presencia emergente en el medio ambiente. En estos estudios hemos mirado la presencia de pesticidas y también de otros compuestos, como decía, de retardantes de llamas y plastificantes, y en particular los hemos encontrado tanto en matrices de agua y de sedimentos, pero también hemos estudiado la presencia de estos compuestos, por ejemplo, en aves o en huevos de aves de la zona, por ejemplo, de la tabla de Doñana. Y en estas muestras hemos podido encontrar que, por ejemplo, muchos compuestos están presentes no solamente en las muestras ambientales, sino también que se trasladan a los organismos, como pueden ser los huevos de aves en este caso, y esto puede ser un riesgo para la salud de los organismos acuáticos y terrestres, porque muchos de estos compuestos son tóxicos y se pueden luego transferir a los organismos desde los huevos. Hay estudios que demuestran que muchos pesticidas pueden llegar a impactar también el ser humano y, así como te decía, los organismos acuáticos y terrestres. Ahora lo que también estamos estudiando, por ejemplo, es la presencia de estos compuestos en peces de consumo humano, peces marinos de las playas de las aguas de España, pero también de otras. Y hemos visto que la presencia de muchos compuestos, lo que pasa es que estos compuestos se pueden no solo acumular, sino también bioacumular. Entonces se bioacumulan en los organismos acuáticos o terrestres, y entonces después nosotros, comiendo estos organismos, llegamos a ingerir ciertas cantidades de estos compuestos, lo que puede perjudicar en parte la salud humana. De hecho, estos compuestos son de los que se siguen encontrando siempre más cantidades, porque son compuestos muy persistentes. Eso quiere decir que tienen unas propiedades físico-químicas que hacen que se sigan acumulando en los sedimentos y ahí persistan durante muchos años y no se degradan tan fácilmente cuando se encuentran en estas matrices. Estos compuestos se prohibieron hace muchos años, pero el uso masivo que se hizo durante los años anteriores, y también probablemente puede ser debido a alguna práctica ilegal de algún stock que seguía estando presente y se seguían usando, ha hecho que estos compuestos se encuentren en altas cantidades. El problema existe cuando estos compuestos pueden estar en los sedimentos, pero también después de un proceso de erosión o de runoff pueden volver a entrar en el ciclo del agua y en las matrices de agua, entonces estar otra vez presentes en el medio ambiente y, como son muy tóxicos, causar un riesgo para la salud. Es un compuesto bastante peculiar porque el glifosato se usa mucho en los campos como pesticida, y aparte del glifosato también se usan y se encuentran sus compuestos de degradación, como puede ser el AMPA o el glufosinato. El glifosato se encuentra en cantidades bastante altas en general, y en muchos estudios esto, bueno, como es muy tóxico, ha parecido ser un riesgo. Se ha estudiado mucho la toxicidad de este compuesto. De hecho, el EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ha hecho estudios de muchos casos para decidir si seguir usando o no este compuesto, y al final, bueno, pues se ha decidido que
En ciertas cantidades se puede seguir usando y ahora se ha renovado la posibilidad de uso del glifosato. Pero bueno, es muy importante seguir estudiándolo porque sí que el glifosato es uno de los compuestos que se encuentra en más cantidades en las matrices de agua de España y en general de Europa. Y bueno, es un compuesto que se tendría que seguir monitoreando seguramente. El glifosato es un compuesto muy importante y probablemente se ha seguido aceptando para su uso en los siguientes años porque se usa para las malas hierbas en los campos agrícolas y es uno de los pocos que consigue eliminar malas hierbas de una forma bastante incisiva, entonces es muy relevante su uso en general en la agricultura, pero bueno, es muy importante también considerar su toxicidad e intentar pues, mirar su presencia y entender que pues, se tendría que usar en ciertas cantidades y limitaciones. Sí, es una lucha que al final, bueno, pues entiendo que a nivel agrícola los pesticidas son muy importantes y se tienen que seguir usando, pero hay que mirar un poco a alternativas para que se pueda reducir la toxicidad y el riesgo. Hay pesticidas que, bueno, aparte de los que están prohibidos, que ya son muy tóxicos, como los que comentábamos antes, el DDT o el líndano, y los productos de degradación del DDT, como el DDD, el DDE, que también se siguen encontrando en grandes cantidades. Algunos más peligrosos, como pueden ser también algunos compuestos hidrofílicos, que son pesticidas más polares, que se encuentran en las aguas en particular, y que son más solubles. Y de estos algunos que se han introducido en los últimos años son los neonicotinoides, como por ejemplo el imidacloprid, el tiacloprid o el tiametoxam, que son compuestos que se ha visto ser muy tóxicos, en particular tienen efectos neurotóxicos en las abejas y en general en los organismos terrestres. Y estos en principio se incluyeron en la lista de observación y luego algunos estudios han ido descartando en parte cierta toxicidad y se han incluido otros compuestos. La lista de observación europea siempre se sigue actualizando con los que se consideran los más tóxicos y los más emergentes e importantes de estudiar, pero no tenemos que olvidar que todos los anteriores también siguen teniendo su toxicidad. Y hemos estudiado la presencia de diferentes tipos de pesticidas, hidrofóbicos, hidrofílicos y el glifosato y algunos de sus productos de transformación en diferentes muestras de aguas, suelos y sedimentos de España, de diferentes zonas agrícolas. En particular, de los resultados obtenidos hemos visto que la mayoría de los compuestos encontrados es en sedimentos y son los compuestos más persistentes, como pueden ser los hidrofóbicos que comentábamos. Dentro de ellos el DDT se sigue encontrando, también el tebuconazol, el terbutrin y el penimetalin, que son el clorpirifos, que son compuestos que algunos de ellos ya están prohibidos para su uso, otros se siguen usando. Pero el problema aquí está en que su presencia en los sedimentos puede seguir generando un problema a la hora de que estos compuestos vengan otra vez liberados en el medio ambiente después de un proceso de erosión o de runoff, como comentaba antes, y entonces volver a entrar en las masas de aguas. Y como estos tienen cierta toxicidad, pues esto podría ser bastante peligroso. En las muestras de agua hemos estudiado la presencia de pesticidas hidrofílicos. De estos se han encontrado niveles más bajos, pero aún así algunos sí que se han encontrado a niveles que superan el límite establecido por la normativa europea, que es el límite de 100 nanogramos litro por pesticida. En este caso cabe destacar que aunque no hayamos encontrado niveles muy altos por lo que se refiere a niveles individuales de pesticida, a la hora de sumar todos los compuestos sí que vemos que el límite se supera, que es el límite de 500 para la suma de pesticidas. Y claro, es importante tener en cuenta que un pesticida como tal tiene una cierta toxicidad, pero desconocemos a veces lo que es la toxicidad de un cóctel de compuestos que muchas veces o en la mayoría de los casos encontramos en las muestras de agua. Y luego, por acabar, también hemos estudiado la presencia de glifosato y de AMPA y glufosinato, que son dos productos de transformación, y sí que en este caso hemos visto la presencia de estos compuestos a niveles bastante altos en las muestras de Murcia, de suelos y sedimentos de Murcia. Y como comentaba, el glifosato es un compuesto que se debería seguir monitoreando debido a su alta presencia en las masas de agua española y debido a su toxicidad. Y aunque se siga teniendo en cuenta para su uso en los próximos años, pues hay que seguir vigilando su presencia. Muchos de estos compuestos ya están presentes en el medio ambiente y es muy difícil de eliminar.
porque son muy persistentes. Hay estudios muy preliminares de degradación de algunos compuestos a través de técnicas como verdes, como puede ser a través de bioreactores o con uso de hongos o bacterias, pero son estudios muy preliminares y aparte muy difíciles de aplicar en el campo realmente. Y a partir de ahí, pues esto yo creo que ya es algo que es muy difícil de solucionar, pero sí que se puede incluir en futuros, digamos, para futuros usos de pesticidas, compuestos que que son menos persistentes, que ya se está haciendo y que en teoría se debería mirar a que sean menos tóxicos. Lo que pasa es que como se incluye un nuevo compuesto en la legislación, pero bueno, el estudio de la toxicidad siempre viene a posteriori, una vez que ya lo hemos encontrado, se haya encontrado en un organismo en particular y se haya empezado a estudiar su toxicidad. Entonces, bueno, pues seguramente hay que seguir estudiando el efecto de estos compuestos en el medio ambiente y en los organismos e intentar por lo menos reducir la cantidad que se pueda usar de estos compuestos. También muchos pesticidas se degradan en el medio ambiente y muchas veces los compuestos que se forman a partir de estos pesticidas pueden ser igual de tóxicos o más tóxicos, y eso también es algo que se debería tener en cuenta a la hora de formular un nuevo pesticida y intentar pues hacer que sean lo menos tóxicos posibles y que se puedan formar productos de degradación que se liberen en el medio ambiente pero que no causen cierto efecto tóxico para los organismos. Luego también están las plantas de tratamientos y de depuración que, bueno, están diseñadas de alguna forma para intentar prevenir que algunos compuestos vuelvan a entrar en el medio ambiente, pero muchas veces muchos de ellos siguen pasando y pues esto puede ser un problema. Entonces, bueno, hay que seguir estudiando estrategias también de mitigación que puedan solucionarlo.